Bienvenidos a mi canal Rizzo Profesor, Emprendiendo tu Destino. En esta oportunidad tendremos la clase de función cuadrática. Vamos a aprender a conseguir el dominio y rango de la función. En primer lugar, debemos entender que una función es una relación que hay entre dos conjuntos. Vemos en esta oportunidad dos conjuntos. Vamos a maximizar aquí la pantalla para poderlo visualizar mejor. Dos conjuntos, el conjunto A, compuesto por tres elementos, el elemento 1, 2 y 3. Esos tres elementos forman parte del conjunto A. Y un conjunto B que está compuesto por 9 elementos, los números del 1 al 9. Y en esta función se establece una relación, ¿verdad? Una relación. La diferencia de una relación y una función es que en una función todos los elementos del conjunto de partida, llámese el conjunto A, conjunto donde parten todas las relaciones, todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen. Si llega a existir un elemento del conjunto de partida que no tenga imagen o que no esté relacionado con el conjunto de llegada, ya deja de ser una función y automáticamente sería una relación. Pero cuando hablamos de función forma parte de las relaciones, con la diferencia de que todos sus elementos del conjunto de partida tienen imagen. Al decir imagen, me refiero a que están relacionados con el conjunto de llegada. Entonces ya entendemos que el conjunto de partida es el conjunto A y el conjunto de llegada es el conjunto B. Y la función se relaciona por la ecuación f de x igual a x al cuadrado, o sea, toma el elemento del conjunto A, lo eleva al cuadrado y conseguiremos el elemento en el conjunto B, el conjunto de llegada. Por ejemplo, 1 elevado al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1. Y 2 elevado al cuadrado es 2 a la 2, que es 4, porque 2 por 2 es 4. Por lo tanto, el 2 se relaciona con el 4. Y el 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Sería 3 por 3 es 9. Por lo tanto, solamente hay 3 imágenes, ¿verdad?, en el conjunto de llegada, que es el 1, el 4 y el 9. Hemos de entender entonces que el dominio de una función son los elementos del conjunto de partida que están relacionados con el conjunto de llegada. O sea, en este caso, el dominio de esta función f de x igual a x cuadrado es los elementos 1, 2 y 3 del conjunto de partida. En el otro caso, el rango son los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con el conjunto de partida. Entonces, en ciertos libros lo van a conseguir como las contraimágenes, ¿verdad? O aquellas imágenes del conjunto de partida. Entonces, estas imágenes que están en el conjunto de llegada, que es el 1, el 4 y el 9, son los que denominamos rango, porque ellos están relacionados con el conjunto de partida. Pero el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 no forman parte del rango. O sea que rango son todos aquellos elementos que pertenecen al conjunto de llegada, pero que tienen una relación con el conjunto de partida. Entendiendo bien esta diferencia entre lo que es dominio y lo que es rango, pasamos al siguiente nivel. Hemos de entender que este conjunto A, cuando trabajamos en matemática, el conjunto de partida siempre lo relacionamos con el eje de las X, que es el conjunto de donde parte todo, ¿verdad? El eje de las X o el eje horizontal. Y el conjunto B, que es el conjunto de llegada, se relaciona con f de x o el eje de las Y, el eje vertical, el eje de las ordenadas. Y el conjunto de partida X, el eje de las abscisas, horizontal. Pasemos al siguiente. Fíjense acá, el conjunto de partida es el eje de las X, conjunto A, y el conjunto de llegada, ¿verdad?, el conjunto B es f de x o el eje de las Y, el eje vertical. Al cruzar X y Y tenemos los dos conjuntos relacionados. Habíamos dicho en el caso anterior que 1 elevado al cuadrado es 1, por lo tanto 1 del conjunto de partida en el eje de las X, tengo el 1, se relaciona con el 1 en el eje de las Y y nos determina el punto A, que es el punto 1, 1.
El otro punto que habíamos estudiado, un elemento, el 2, en el conjunto de partida, en el eje de las X, el 2 se relaciona entonces porque 2 al cuadrado es 4 con 4. Entonces 2 4 determina el punto 2,4. Y habíamos estudiado también que el 3 elevado al cuadrado es 9, por lo tanto 3 se relaciona con 9 en el conjunto de llegada. Entendiendo así, ya podemos entender que es, sabiendo que es el conjunto de partida y el conjunto de llegada, entender cómo conseguir el dominio y el rango. Por ejemplo, en esta función f de x igual a x cuadrado, observo que en el conjunto de partida los valores se van extendiendo, extendiendo, extendiendo hasta el infinito, o sea que va cubriendo toda la rama derecha hasta el infinito y va cubriendo toda la rama izquierda hasta el menos infinito. Por lo tanto, el dominio debe ser todo el conjunto de partida, o sea, el conjunto de los números reales, todo el conjunto R, ¿ok? Forma parte del dominio. Pero ahora, en cambio, el rango. Veamos la línea vertical. ¿Desde dónde está la gráfica? La gráfica está desde 0 hacia arriba. Por lo tanto, el rango tiene que ser los números reales positivos, porque para la parte negativa no hay gráfica. Entonces el rango va a ser R positivo, ¿ok? Los números reales positivos. Ahora, aquí lo tenemos ya representado, el dominio es R, todo el conjunto R, donde R representa el intervalo que hay desde menos infinito hasta más infinito. Entiendo que menos infinito está aquí a la izquierda y más infinito está hacia la derecha. Bien, y el rango será R positivo, va desde 0 en el eje de las Y, hasta más infinito, hacia arriba, más infinito, ¿ok? Vemos aquí ahora otro caso interesante, una gráfica donde la función cuadrática es menos x cuadrado más 5x más 6. El término cuadrático observamos que es negativo. El término o el número o el coeficiente que va delante del x al cuadrado, ¿verdad? Que sería menos 1, aunque usted no vea el 1 allí, se debe entender que hay un 1. Menos 1 es negativo, por lo tanto la gráfica debe ser una parábola cóncava hacia abajo. Los cabos están hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Y la convexidad la tiene hacia arriba. Entonces cóncava hacia abajo. Vemos además que el dominio de esta función va desde menos infinito a más infinito, porque si ella se extiende, vemos el eje horizontal, ella se va a extender hasta el infinito hacia la derecha y hasta el menos infinito hacia la izquierda, porque la gráfica sigue hasta el infinito, ¿verdad? Entonces todo el conjunto R. Ahora el rango, en cambio, viendo la vertical, observamos que la gráfica existe desde el 12,25 en el eje de las Y hacia abajo. O sea, que iría desde menos infinito hasta que llega a 12,25, incluyendo ese punto. Por lo tanto, se le cierra con un corchete indicando que se incluye el punto. Los infinitos nunca se encierran con corchetes, sino que se dejan con paréntesis. En este caso, menos infinito abre con paréntesis y cerramos 12,5 con corchete.